Isabel parece que no lo compañero Es que yo, Isabel, no puedo poner la cámara. Isabel, sí, Dick, no se te oye bien. No, que no puedo poner la cámara, no me reconoce la cámara. No pasa nada, pero así por lo menos, ahora cuando explique cómo pedir la palabra, si levantas la mano, sabemos si quieres hablar, sabemos quién pide la palabra, por lo menos. ¿Vale? Vamos a ver si terminamos de... Los fellow Gister. Pues Antonio, cuando decidas, ¿no? Son y 5. Olga ha entrado, ¿vale? Bueno, pues mira, para los que estamos, luego habrá que volverlo a explicar posiblemente, pero en fin. En la parte de abajo de la pantalla, si movéis el ratón o no sé, lo que tengáis cada uno, sale una barrita y ahí tiene varios iconos. En la izquierda es el micro para abrir y cerrar el micro. Luego es la cámara. Luego está compartir pantalla. Luego está abrir o cerrar el chat para poder mantener conversación escrita en la margen. Luego hay una manita que es para pedir la palabra. Y luego esto que ponen los participantes que estamos. Luego hay 4 cuadraditos que cambian el modo de pantalla para que salga como se puede ver ahora en tipo mosaico o que salga predominante la persona que está hablando y los demás más en chiquitito. Y luego hay 3 puntos que pinchándolo son más acciones. Desde grabar, por cierto, la charla o la entrevista se está grabando y luego la van a subir los compañeros que van a hacer la entrevista. Ya nos dirán dónde para que la podamos ver. Y bueno, hay otras más opciones que no creo que la vayamos a utilizar hoy. Así que hoy en principio lo que vamos a utilizar va a ser el icono de micro, el icono de cámara y el icono de la manita para pedir la palabra. Para pedir la palabra también, para aquellos que tienen cámara, se puede hacer por la vieja usanza, levantar la mano y ya está, ¿no? Que tampoco hay problema, pero bueno. Lo vamos apuntando. Lo que sería conveniente que mantengamos las cámaras abiertas, aunque se ralentice un poco los que tengamos, porque es que si no al artista se pone nervioso hablando a la nada, ¿no? Viendo a gente, sin ver a la gente, Alfonso pues no se siente bien. Entonces mejor mantengamos la cámara abierta para que nos veamos todos y sí que es conveniente para evitar distorsiones que mientras no hablemos tengamos apagado el micrófono para evitar que haya distorsiones, se metan ruidos de otro lado y tal. Es fácil que se nos olvide y que cuando nos toque hablar empecemos a hablar sin que nos oiga. Bueno, ya le avisaremos a la persona que lo haga que enchufe el micro, que tampoco es tan complicado. Y poco más por mi parte. 4 instrucciones para que esto funcione lo mejor posible. Y yo, por mi parte, me callo y dejo la palabra pues a Juan y Celia, creo que son los que van a introducir, ¿no? No sé. Pues adelante. Apago mi micro. Perfecto. Gracias. Vale, bueno, muchas gracias. ¿Empiezo yo o empieza Juan hablando? Hombre, si quieres decir unas palabras. Bueno, unas palabras. No, muchísimas gracias a todos los que habéis venido a esta presentación o encuentro virtual. Muchísimas gracias a Antonio y sobre todo a Alfonso. Y muchísimas gracias a Juan y a Celia. Ellos están participando en la librería todos los jueves con unas charlas sobre libros que son muy interesantes y muy divertidas, sobre todo. Entonces les propuse que participaran, que me ayudaran con esta presentación, que yo tenía muchas ganas de hacerla. Y bueno, pues no han puesto ninguna pega, son encantadores, o sea que, ¿qué más puedo decir? Entonces, lo que vamos a hacer es, se queda Juan aquí para que se pueda quitar la mascarilla y sea algo menos pandémico, y ya pues les dejo la voz a ellos dos. Yo me voy a vender libros. Que es lo que toca, ¿no? A vender muchos libros. ¿De qué los compran? Bueno, nada, repetir lo que ha dicho Pepe, yo soy Celia, él es Juan, y tenemos todos los jueves el Ministerio de Cultura, que nos dedicamos a hablar de los libros que nos gustan de librería Primado. Y nada, yo de buenas a primeras declarar mi ignorancia porque me parecéis todos
geniales y no sé muy bien qué tengo yo que decir aquí, pero bueno, intentaremos hacer la entrevista lo mejor posible o la charla. Y nada, si quiere Juan decir algo antes de empezar. Habíamos preparado un par de, como un poco de secciones, así que primero habíamos querido, iba a empezar Celia introduciendo pues así nuestra Alfonso un poco como escritor y luego yo un poco el libro en cuestión, algo personal, y ya más preguntas en relación al libro y a los temas que se sacan de él, que son una mina de oro. Y nada, por hacer una breve presentación de Alfonso, aunque creo que todos lo conocéis muy bien ya, nace en 1947, creo que es de buena educación decir el año, no lo sé, en Gestalgar, y bueno, hemos contado más de 30 publicaciones, lo cual me parece muy relevante. Y bueno, muchas de ellas se dedica a escribir sobre la memoria de la Guerra Civil, pero en esta obra encontramos encontramos algo más personal en el que se hace hincapié en una memoria propia y en una identidad propia y no tanto común como puede ser la de la guerra. Y bueno, poco más que decir. Si quiere Juan decir algo más sobre el libro antes de que empecemos con las preguntas. Vale, perfecto. Pues el libro, algo personal, a mí, aparte de hacerme ver tener o no tener, que ya es mucho, sobre si alguna vez nos ha picado una abeja muerta, el libro es una... O sea, para resumir muchísimo, por si alguien no lo ha leído, espero que no, por favor, y si no lo habéis leído, echarle un ojo, o los dos, aunque sea. Es una recopilación de una guía, una travesía de unos 20, 30 libros, diría yo, no lo sé, no me los he puesto a contar, perdón. A través de, o sea, los libros que Alfonso ha seleccionado para nosotros, sus lectores, que es una de las preguntas que más le vamos a hacer, que va a ser ¿por qué estos libros en concreto? Pero bueno, y a mí personalmente, o sea, los libros son muy curiosos porque aparte de descubrirte no solo cosas del propio Alfonso, aunque Alfonso no lo quiera o lo intente eludir, no lo sé, sí te va a descubrir, o sea, es ya prácticamente como entretenimiento, ociosidad de leer estos libros, quién lo ha escrito, dato curioso de este de Ciudadanos que estuvo en Los Novísimos, esta nueva poesía de cubana, este libro de caballerías que a lo mejor si te interesaba algo serio no lo hubieses pensado, pero te lo has leído y te ha encantado. Y a mí me ha parecido una maravilla por su parte darnos tanta variedad, tanta plurinacionalidad, ¿no? De tanta polifonía entre los diferentes títulos. Y yo creo que por empezar un poco la charla y así empezar desde lo más general, aunque sea del libro, sí que nos gustaría preguntarte, Alfonso, ¿qué tenía? Porque no ya tanto a nivel abstracto de estos libros que te marcan, sino es muy curioso la selección que haces de libros tan distantes y a la vez tan olvidados. Por ejemplo, como nos comentaba siempre Pepe, siempre que hablamos de ese tema, este libro que tengo aquí de Jugadores de Billar, que según Pepe es una maravilla, yo no he tenido oportunidad de leerlo, perdonadme, pero es una maravilla, es alucinante, pero estaba olvidado, no nos acordamos tanto de él. Y empezar a preguntarte y hablar de qué tenía cada libro para ti, en concreto, no ya tanto los libros en general, sino este libro o aquel. Está silenciado, Alfonso. Alfonso, no te oímos. Micro, Alfonso, micro. Como hay gente que se está incorporando y no tiene la cámara abierta, que la abra para vernos las caras la gente que estamos. Isabel ha dicho que no puede con su cámara, pero la gente que podáis sí, porque es mejor ver las caras, ¿no? El otro día hice una conferencia y solamente veía una persona que era la que me preguntaba y es una alucine estar ahí 2 horas cascando sin ver a nadie, ¿no? Bueno, la selección que tú has hablado de un libro que es Jugadores de Billar,
Jugadores de billar, por empezar con alguno de ellos, tiene una cualidad especial, muy especial para que esté en este libro. Y es que, como mucha gente sabéis, de la que estáis aquí, yo odio, pero odio con una profundidad tremenda, los libros gordos, ¿no? Y Jugadores de billar tiene 600 o 700 páginas. O sea que el hecho de que esté en este libro mío es porque algo casi sobrenatural debe de tener para que yo lo haya incorporado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los libros que recuperé. No es de los más antiguos, ¿eh? O sea que es un libro que, bueno, está publicado la edición primera en Alfaguara y tuvo en su momento la difusión que tuvo, pero que luego pasó totalmente desapercibido, ¿no? Y prácticamente no existe. De hecho, esa edición que estás enseñando es otra, ¿no? Se publicó en otra editorial después, ¿no? Pero la original no está, ¿no? En TREA está. Entonces, el motivo, digamos, de seleccionar esos libros también son varios, ¿no? Y fundamentalmente son libros que yo leí en un momento determinado de mi vida. He dicho muchas veces que en mi casa nunca hubo libros, como en mi casa, me imagino que en muchísimas casas también no hubo libros. Tardaron muchísimo los libros en entrar en casa y muy poco a poco. Y entonces, bueno, pues yo empezaba a leer de adolescente todo aquello que me llegaba o que me prestaban los amigos o que comprábamos en un pueblo grande donde yo vivía entonces, que es Lliria. Había mercado los jueves y allí comprábamos novelas, fundamentalmente novelitas del oeste y del FBI, que son las que se leían entonces, sobre todo en los pueblos, ¿no? Y poco a poco, pues eso, iba leyendo lo que me caía en las manos, ¿no? Sin tener ninguna guía que me dijera lo que había que leer. Eso supuso que en esta pequeña biblioteca que poco a poco se iba generando en casa, hubiera estos libros. Hubiera muchas novelas del oeste, muchas novelas del FBI de ciencia ficción, novelitas de estas. Tengo, pues, ahora en un momentico me levantaré y os enseñaré algunas porque se me ha olvidado traerlas aquí para que veáis de qué estoy hablando, ¿no? Sobre todo la gente más joven. Y entonces, bueno, pues poco a poco iba incorporando libros, ¿no? De todo tipo a esa pequeña biblioteca, ¿no? Entonces son libros que yo leía y que, vistos ahora mismo, la gente no entiende por qué están, porque son libros que casi ninguno de ellos tuvieron éxito en su momento, casi ninguno de ellos, y algunos que sí que lo tuvieron, desaparecieron del mapa. El mercado es el que es y liquida todo aquello que piensa que ya ha sido amortizado. Y así funciona la cosa, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay escritores y escritoras que aparecen en el libro que fueron muy conocidos y reconocidos en su momento, ¿no? Estoy pensando en, para mí, la escritora de todo el libro, ¿no? De los 50 autores y autoras que aparecen, para mí la escritora a reivindicar entre los 50 es Concha Alós, ¿no? Pues Concha Alós es una escritora que debería de leer todo el mundo, ganó en 1964 el premio Planeta con las hogueras y luego desaparece del mapa y no para de publicar. Y es una escritora descomunal. Lo mismo puede suceder o sucede con Dolores Medio, gana el premio Nadal y desaparece del mapa, ¿no? Gana el premio Nadal José Antonio García Blázquez y desaparece del mapa. Gana el premio con El Rito. Tiene incluso una película que es No encontré rosas para mi madre, que es la protagoniza Gina Lollobrigida incluso, pues José Antonio García Blázquez, que murió hace unos años, es extremeño, desapareció del mapa. Entonces hay una serie de escritoras también que vienen del exilio a las que nadie conoce, ¿no? Total, que el libro está fundamentalmente basado en escritores y escritoras, muchos de ellos desconocidos, muchos de ellos olvidados, y también que el escritor o la escritora que sí que siguen siendo muy conocidos, estoy pensando en Juan Marsé, en Luis Goytisolo, en Carmen Martín Gaite, escojo el libro de estos autores y autoras menos conocidos. De Juan Marsé no escojo Últimas tardes con Teresa o Un día volveré.
de Carmen Martín Gaite, no cojo entrevisillos para nada, no cojo más que un pequeño libro de ensayo y tampoco todo lo que luego publicó en Anagrama en la última etapa de su vida como escritora, ¿no? Entonces, elijo siempre títulos de Luis Goytisolo, por ejemplo, elijo el primer libro suyo con el que ganó el premio Biblioteca Breve cuando tenía 23 años, ¿no? Las afueras, ¿no? O sea, que serían los tres patas del libro: los desconocidos, los olvidados y esos libros menos conocidos de los escritores o escritoras que sí que lo son, incluso actualmente, ¿no? No sé si Celia quería decir algo al respecto. Yo sí que voy a comentar además que usó una palabra muy concreta cuando estábamos preparando esto, usó Pepe, que es la caducidad hoy en día que tienen los libros. Que dura, si alguien compra un libro, dura lo que dura en la mesita de noche. Y una vez que te lo acabas de leer, no perdura. O sea, la mayor suerte que puede tener es acabar en la estantería, pero te olvidas de él. Y por eso estábamos hablando antes de la propuesta de escribir este libro como acción de, oye, no os olvidéis de esto, de leer, vale, Juan Marsé, pero también están estos libros que no habéis escuchado en todos los... Sí. Yo creo que una de las características del libro, cuando hablaba antes de los escritores y escritoras desconocidos, olvidados y los libros menos conocidos de los escritores y escritoras conocidos, hay otro aspecto que para mí posiblemente sea el más importante. ¿Sí? Y es que yo creo que este libro, y no es publicidad absurda, este libro, el que acabo de publicar, ¿no?, debería de ser de lectura obligada en los clubs de lectura. Y lo digo sin ningún tipo de recato. Sin ningún tipo de recato. Si hay un club de lectura que no coja este libro, se tendría que cerrar. Pero por una razón. Porque el objetivo principal de este libro es despertar la curiosidad. Y me consta, y no me bajo del burro, que la mayoría de clubs de lectura, lo escribía el otro día en un artículo del diario Levante, cuando hablaba precisamente de Concha Alós, decía que los clubs de lectura se apuntaran a este libro y se apuntaran a esta autora. ¿Por qué? Porque los clubs de lectura van a lo que hay, ¿Qué está de moda? ¿Qué ha publicado Alfaguara? ¿Qué ha publicado Random House? ¿Qué ha publicado Anagrama? ¿Qué ha publicado Tusquets? Y van a eso, van a tiro fijo, que luego ni es tiro fijo ni es nada, es estafa pura y dura. Por lo tanto, lo que he escrito muchas veces y reivindico en este libro, vamos a saltarnos los primeros montones de las librerías, y vamos a ir a los libros que no aparecen en primer término, que estarán casi siempre ocultos. ¿Por qué? Pues porque las multinacionales del asco, como yo le llamo, pues son las que mandan, ¿no? Por lo tanto, este libro lo que quiere es despertar esa curiosidad, ¿no?, de que la gente que lee, que sepa que hay otras cosas que leer. El otro día, una conferencia, como os decía antes de abrir el micro, creo, en la UNED, el título de la conferencia era ¿por qué lee lo que lee la gente que lee? Que es la pregunta del millón. A mí, cuando sale una estadística que dice el 45% de los españoles no lee nada, ¿y a mí qué? Bueno, pues hay un 65 que sí, o un 55 que sí que lee. Claro. Lo importante no es que lea el 45%. Si el 45% leen una castaña de libro, pues más vale que no lean. Entonces, el problema es qué lee la gente que lee. Y lo que lee la gente es lo que quienes dominan la multinacional del asco decidan que lea. También lo cuento en el libro, creo, o en alguno de mis artículos. Entré hace tiempo en una librería y vi que había un montón de libros de los que están en primer término y había uno que tenía una faja, ¿no?, de estas de publicidad. Sí. Y ponía, ¿aún no ha leído usted esta novela? Claro, lo que hice fue esconder el libro. Me dije a mí mismo, no, y no lo voy a leer. Era Odessa. O Ordesa, no sé, como de un chico que se llama Vilas, no sé más de él, ¿no? Y entonces dije, no, ¿por qué lo voy a leer? Ni sé quién es este chico, ni me interesa, y encima que me atosiguen con una faja donde dice, ¿aún no ha leído usted este libro? Que soy imbécil, soy un tarao, para que usted me diga lo que tengo que leer. Entonces lo que hice fue, por lo que hice también en Madrid, en una de las librerías de Madrid, en la Casa del Libro creo que era, no sé dónde, cuando entré en una librería
y lo que hice fue encontrar los libros de Pío Moa ahí en primera fila y los escondí todos con una amiga escritora que venía conmigo y los escondimos todos los de Pío Moa en el último estante. No digo la escritora, es muy importante por si acaso ella no quiere que diga el nombre, pero los dos escondimos todos los libros. Así hice con el de esta franja, ¿no? Me va a tosigar a mí un tipo diciéndome si él aún no ha leído este libro. Pues claro que no, y no lo voy a leer, ¿no? Para nada, ¿no? Sin embargo, me he encontrado gente del club de lectura que adoran este libro, o sea, que le hicieron caso a la faja, ¿no? Le hicieron caso a la faja. Ya digo, el autor no sé nada de él, Vilas creo que se llama o algo así. No leo mucho de lo de ahora. Cuando alguien me pregunta ¿qué estás leyendo de ahora? Digo a Tolstoy, Resurrección. Y ya está, ¿no? Y me quedo más ancho que largo, ¿no? Por lo tanto, es un poco eso, ¿no? El libro tiene que despertar curiosidad. Sí. Una de las cosas que me ha gustado de todas las reacciones que ha habido a este libro, que han sido muchísimas, aquí ya hay bastante gente de la que estáis en la imagen que habéis escrito sobre este libro, en Twitter, en Instagram y en estas cosas, y ahí me viene muy bien porque yo no tengo ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni nada, y entonces nunca he sido amigo de las redes, pero ahora soy un devoto total, ¿no? Porque la gente, como sabe que tengo WhatsApp, me envía todo lo que sale en Twitter, en Instagram, me lo envía por WhatsApp. Y, ojo, qué bien, ya que no se pueden hacer presentaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues el reivindicar la curiosidad, ¿no? Que la gente tenga ese interés por los libros. Lo digo porque una de las cosas que más me ha gustado, cuando salió el libro, recibí de Pepe, el de la librería Primado, que no sé si lo habéis nombrado la librería, que es donde está Juan, Sí. me envió un WhatsApp precioso, un pequeño vídeo, un pequeño vídeo con los libros que él ya había comprado de los que aparecen en mi libro, ¿no? No había conseguido todos porque es imposible, porque los 50 la mayoría no se pueden conseguir si no es en librerías de segunda mano, pero algunos sí. Hizo un montaje ahí con todos los libros que él ya había comprado, ¿no? Por si acaso alguien pide esos libros. Por eso la curiosidad empezaba por este librero, que es la curiosidad que debería despertar en la gente a la que le gusta leer, ¿no? Diciendo, joder, si estos libros no los conocemos, un afamado crítico literario muy amigo, lo primero que me dijo, me tengo que poner al día. Claro, ¿por qué? Pues porque la mayoría de libros no se conocen, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la gracia de este libro, despertar la curiosidad de la gente. Y vuelvo y me remito y acabo con lo de los clubes de lectura. Que los clubes de lectura no tengan curiosidad es un horror. Es un horror. ¿Quién lo va a tener? Si los clubes de lectura se reúne gente que lee, ¿cómo se puede reunir gente que lee solo los libros que tienen la faja diciendo que aún no has leído este libro? ¿Eres idiota? Pues entonces que los clubes de lectura se apunten a otro tipo de escrituras, que es lo que tocaría hacer. Sí, bueno, Celia. No, claro, que yo quería decir que al final no hemos hablado de cómo hemos llegado hasta aquí, Juan y yo. Esto fue porque, claro, como bien ha dicho Alfonso, un día llegamos a la librería y Pepe había encargado no sé cuántos títulos los que había podido conseguir. Los tengo todos aquí y son muy pocos para los... para todos los nombrados. Entonces, ahí fue donde nosotros quizás hemos hecho el proceso invertido. Es decir, primero vimos todos los libros que había conseguido Pepe nombrados en algo personal y luego conocimos la obra de Alfonso. Entonces, quizás nuestro movimiento ha sido el contrario. Y sí que es verdad que hojeando los tomos que consiguió Pepe, aunque buscando el vínculo de unión, sí que es verdad que era como ese itinerario por títulos olvidados que no habíamos oído hablar de casi ninguno o de ninguno, me atrevo a decir. Y fue muy chulo ese movimiento de, a partir de todos esos volúmenes que no conocíamos, luego saber del volumen donde habían sido reunidos y a partir de ahí pues decidimos hacer la presentación. Y
Sí, una persona me escribió diciendo que había comprado 14 libros de los que aparecen en mi libro. Eso es 14. una maravilla. 14, ¿no? ¿Cómo se las habría arreglado para encontrar 14 libros? Son muy difíciles, ¿eh? Una de las primeras personas que supo de este libro fue mi gran amigo y escritor Isaac Rosa. Estábamos en Montauban en las jornadas de homenaje a Manuel Azaña en el año 2019, en noviembre creo que era, o en diciembre, y le conté un poco el proyecto de este libro, ¿no? Y fue el primero que dijo, bueno, y el problema va a venir cuando queramos encontrar los libros que tú vas a nombrar en el libro, ¿no? Y entonces, claro, pues hay que recurrir mucho a librerías de segunda mano, ¿no? La verdad es que ahora ya se están publicando algunos de estos libros olvidados. Por ejemplo, Concha Alós, ya hubo una editorial, Recalcitrantes, que publicó Las Hogueras. Ahora Rey de Gatos la ha publicado La Navaja Suiza y va a publicar también otro libro de Mercedes Soriano, que es otra de las grandísimas escritoras que hay que reivindicar y que nos tenemos que apuntar. Fijaros, Mercedes Soriano publica todos sus libros en Alfaguara y en su momento tiene una gran repercusión. Mercedes decide retirarse a al Cabo de Gata, un pequeño pueblo, allí muere cuando no había cumplido 50 años y desaparece del mapa. Es otra de las grandes escritoras dentro de esos 50 escritores y escritoras a reivindicar, ¿no? Ahora se va a publicar en La Navaja Suiza, muy pronto, a lo mejor este mes, su libro Contra vosotros, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Yo creo que es importante. Vuelvo otra vez, ¿no? A la curiosidad por ver quiénes eran estos escritores y estas escritoras, ¿no? Claro, Antonio, ¿quiere hablar? Estás silenciado, Antonio. El micro. Estaba simplemente haciendo una prueba para ver cómo se marcaba, para ver si lo veía. Vale. Ya está. Para luego. A colación de lo que estabas diciendo y con también lo de los clubes de lectura, lo comentábamos siempre con Pepe, muy gracioso que la mayoría de libros no se pueden encontrar ya y de hecho creo que lo narras tú de que hay algunos libros que los lees pero porque los tienes ya rotos de cuando lo leíste en su momento y de que eso no se ha vuelto a reeditar ni Dios que lo fundó. Y por lo tanto, o sea, corrígeme si me equivoco, la gracia de leer esto no es ya tanto, que sí estaría bien, aunque secundario, la curiosidad por los libros que citas y que nombras y que tú nos cuentas cosas de ellos, que están muy bien y de hecho algunos están bien. Yo me estuve leyendo el de El Castillo de Otranto, pero la gracia sería ya la curiosidad por los libros en general, no los libros que están, o sea, rebuscar en las estanterías realmente y quedarte mirando las estanterías a ver lo que hay, porque están, o sea, la gracia del libro está en buscar, no que te lo den mascado, sino, o sea, esto es una guía, pero para ya inteligente, claro. Una guía inteligente. Claro, es que la curiosidad a la que me refiero no solamente por los libros que aparecen en mi libro, sino precisamente para que la gente diga, joder, si aquí hay 50, ¿cuántos más deben de existir en la historia de la literatura olvidada? ¿Cuántos más? Sí, sí, sí. Y que, por lo tanto, esa curiosidad la llevemos más allá de los 50 libros que hay en algo personal, ¿no? Que la llevemos más allá. Vuelvo a insistir, no me voy a cansar. La curiosidad, ¿no? La curiosidad lectora. Que vayamos más allá de estos 50 libros, ¿no? Luego, otra característica que también creo que es importante es que hay escritores importantes, por ejemplo, en el libro, ¿no? Que yo he abordado desde una perspectiva diferente. Estoy pensando, por ejemplo, yo sabía que Manolo Vázquez Montalbán tendría que aparecer en este libro, por mi devoción personal con él, por la admiración que le tengo, por lo que le quería, y entonces sabía que tenía que aparecer. Y entonces Manolo Vázquez Montalbán aparece en algo personal, pero como poeta, no aparece como narrador. Siempre dije que me gustaba más el Manuel Vázquez Montalbán poeta que el narrador, y eso que como narrador yo creo que tiene novelas imprescindibles dentro de la literatura española contemporánea, con El pianista a la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues reivindico la poesía de Manolo Vázquez Montalbán y no sus grandes novelas, tanto dentro del ciclo Carvalho como fuera del ciclo Carvalho, ¿no? Otra obsesión que yo tenía, y no había manera de cómo colocarla, era Bécquer, ¿no? ¿Cómo metía
Becker sin que la gente me insultara, ¿no? Y dije, ¿y este ahora por qué saca Becker, ¿no? El de la golondrina, el de los balcones y el de la lira que se moría de asco en un rincón. ¿Cómo que lo saca aquí? Pues yo lo quería sacar. Siempre me pareció un gran poeta sin saber por qué. Me imagino que más que nada porque siempre tienes la sensación de lo que te han estafado en la escuela cuando yo iba a la escuela y Becker ocupaba el sitio principal, ¿no? No podía ser que este escritor fuera solo lo que nos contaban. Tendría que haber algo más detrás, ¿no? Y tuve la suerte de encontrarme un libro de segunda mano de Cernuda, de pequeños ensayos, y uno de los ensayos era sobre Becker, ¿no? Y en poquitas páginas me enseñó muchísimo Cernuda de Becker. Yo creo que el colofón de este libro, que sea juntar a Becker con Cernuda, es un colofón, para mí al menos, muy satisfactorio, ¿no? El de juntar a estos dos grandes poetas en este capítulo final del libro. Pero eso, ¿no? Ver cómo la poesía que aparece en este libro es la de Vázquez Montalbán, es la de Becker y Cernuda, es también, la cito al principio del libro, Ana María Moix. Siempre me gustó muchísimo su poesía desde que apareció en 9 novísimos, sin el añadido de... Luego se publicó como 9 novísimos poetas españoles. Me imagino que a lo mejor porque uno de los antologados es Félix de Azúa, y como se metió en Ciudadanos, pues a lo mejor añadieron lo de novísimos poetas españoles porque era Ciudadanos quien imponía el nuevo título, ¿no? Pero bueno, pues eran los 9 novísimos de Castellet, y ahí había gente interesante y gente que no tenía ningún interés, ¿no? Yo creo que ahí estaba Pere Ferrer a la cabeza, pero luego me interesó mucho la poesía de Ana María Moix. Tengo todo lo que escribió Ana María Moix, me gustaba muchísimo lo que escribía, y como poeta me ha gustado también meterla en este libro, ¿no? Y hay una poeta que sí que se me pasó y que la tuve en mente. Tengo ahí el libro y la tuve en mente, pero luego, pues claro, porque este libro está escrito de memoria. Se me ocurría, al principio eran muy poquitos los que yo pensaba que iban a incorporar, ¿no? Muy poquitos. Ahí está Jacobo y Crisa, ahí está José Luis, que sabían de este proyecto desde el principio y sabe que eran unos pocos escritores y escritoras. Luego fui añadiendo de memoria. De repente iba a la estantería a buscar un autor o una autora y me encontraba y decía, joder, esto lo tengo que incorporar, ¿no? Pues así se me fueron quedando en el tintero. Y hay una poeta extraordinaria, ¿no? Lo he releído estos días, que era Blanca Andreu, ¿no? Y que tuvo un libro que fue un flash y luego desapareció también del mapa, ¿no? De lo que fue una niña de provincias que vino a vivir en un chagall o algo así, se titulaba el libro, ¿no? Un libro extraordinario, lo he releído estos días. O sea que hay no olvidos, ¿no? Sino escritores y escritoras que me venían a la cabeza y de repente pues venían otros y otros y otros, y al final decidí que 50, salían unos 54, 55, 50, hasta 57 creo incluso que llegó a ver en la lista, pero al final lo cerré con 50 porque si no, no hubiera acabado nunca. Sí, lo has comentado al final y estábamos leyendo antes y lo queríamos comentar con Becker, lo que cuentas de Becker, que no es ya tanto ir recordando y construyendo la memoria y no dejando que la calidad, por así decirlo, y la buena literatura se quede en el olvido, sino ya también sanar las experiencias pervertidas y la poesía mancillada, como tú comentas, de Becker, de que te la dan en el colegio. Es el único poeta que te dan en el colegio y tienes que dar gracias, y te lo dan de aquella manera que prácticamente ya no puedes volver a leer poesía, no sabes lo que es la poesía y te has quedado hecho mixtos para toda tu vida. Sí, yo creo que eso no pasa solo con Becker en este libro, ¿no? Yo creo que hay escritores y escritoras en este libro que necesitan una revisión, ¿no? Necesitan una revisión, que hay que volver a ellos, que hay que volver a ellas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa con Becker, al menos a mí me lo parece, es importante, pero con Cernuda, incluso con el Vázquez Montalbán poeta, ¿no? Entonces, yo creo que esa sugerencia que dices, ¿no? De revisar autores y autoras que aparecen en el libro, ¿no? Es importante, ¿no? Y no solamente con Becker o con Cernuda, ¿no? Sino que también es una invitación, ¿no? A la relectura, ¿no? Decía Nabokov
que el deber de un lector es releer, no leer. Entonces, yo eso me lo aplico, ¿no? Entonces, bueno, hay que releer, yo releo mucho más que leo, y después de este libro, pues este libro es un ejercicio de relecturas, evidentemente, de revisitar, de regresar a libros que habías leído. ¿Cuántos de estos libros los he vuelto a leer y no recordaba prácticamente nada? Pero cuidado, hay más detalle, hay más detalles, como por ejemplo, hay algunos escritores, estoy pensando en Lajos Szilay, por ejemplo, que yo sabía que tenía que salir, lo sabía desde el principio. Y cuando voy a las estanterías, tanto de aquí, de Gestalgar, como de Valencia, no encuentro ningún libro suyo. ¿Qué ha pasado con estos libros? Pues no lo sé, pero estuvieron en algún momento en casa. Entonces, ¿qué he hecho? Releer, recuperar en librerías de segunda mano los libros de Lajos Szilay y meterlos aquí, ¿no? Y he escogido uno que es Primavera Mortal, ¿no? También es verdad, y desmitifico un poco la selección, algunos de los libros que hay ahí no son los que a lo mejor hubiera sacado de ese mismo escritor o escritora, y lo he sacado porque era su libro más flaco. Claro, así como Abello con Jugadores de Billar, porque solo tenía el libraco ese gordo. Pero si yo hubiera tenido que elegir entre un libro de 800 páginas de un autor o de una autora y uno de 100, pues elijo el de 100. Claro, de Onetti he escogido un libro de 100 páginas, aparte de porque creo que es su mejor libro, porque tiene 100 páginas. No es que sus libros fueran muy gordos, pero este tiene 100 páginas y es un libro de obligada lectura, que es Los adioses. También será difícil de encontrar porque no está ni Onetti ni muchísima de la gente que digo ahí en las librerías, ¿no? También un criterio ha sido ese, ¿no? Demostrar de alguna manera, o mostrar, más que demostrar, que los libros, no por gordos, son más imprescindibles, ¿no? Nos han metido en la cabeza, y hablo sobre todo de la gente nueva que escribe. Jorge nos está enseñando ahí todo Onetti, es un fanático Jorge de Onetti, y compartimos ese fanatismo él y yo, con una amiga profesora francesa, que es Laura González, que también hizo la serie sobre Onetti y es una fanática de Onetti. Entonces, bueno, pues escogí Los adioses, ¿no? Que es el libro suyo más flaco. Pero lo mismo podría decir de algunos. El mismo Marcé, podía haber elegido Un día volveré o Últimas tardes con Teresa, pero elijo Ronda del Guinardó, que es una mínima novela y una de las grandes novelas, creo para mí, la mejor de Marcé, ¿no? Entonces, bueno, pues también un criterio, aunque sea un criterio desmitificador, ha sido no libros gordos, para mostrar que no la literatura gorda. Hay mucho escritora joven, que se meten en la cabeza aquel cuento de que las novelas es el género de madurez, ¿no? Y que entonces, hasta que no escribes una novela gorda, no eres un escritor como toca. Entonces, claro, los más jóvenes o las más jóvenes dicen, sí, atajo el camino, y en vez de la última novela tener 800 páginas, que la primera novela tenga 800 páginas, y se quedan más anchos que largos, te sueltan encima de la mesa un recién llegado o una recién llegada, un novelusco de 800 páginas, con una impunidad que aterra, y ya está. Que empiecen con novelas o con cuentos de 50 o 60 páginas y que luego ya lleguen a las 800, ¿no? Entonces, claro, pues no hay manera, ¿no? Nada, 800 páginas. Y noveluscos de 800 páginas, ¿no? Y me niego. He leído muy pocas novelas de 800 páginas, algunas por obligación. Las del 19 sí. De ahora, las de los amigos. Desgraciadamente, tengo bastantes amigos. Desgraciadamente digo, no por amigos, sino porque escriben novelas de 800 páginas, y para mí la amistad es sagrada, ¿no? Es lo único sagrado que creo que tengo, ¿no? Y tengo que leerme novelas de 800 páginas, incluso haberlas reseñado alguna vez, ¿no? Pero claro, de ahí a tenerme que leer Patria hay un universo, ¿no? ¿Por qué me la tengo que leer, no? Claro, cuando le comentaba esto a un crítico amigo, me dijo, bueno, pues si no te gusta Patria es porque estarás a favor de ETA. Un crítico sesudo y responsable. Y responsable, quiero decir, y espacio en blanco, responsable, ¿no? Aunque se podrían juntar las dos, la I y la R y la R, ¿no? Porque estaría a favor de ETA, ¿no? No, la leí entera, es verdad, la novela de Aramburu,
porque sabía que me iban a preguntar por ella, y es verdad, no han parado de preguntarme por ella, ¿no? Hasta he salvado del naufragio psicológico a más de una persona. En la presentación en Valencia de una novela, no la mía, en una librería, me preguntaron por Patria, y entonces dije lo que acabo de decir, más muchas cosas más, y una mujer del público, cuando se acabó, se me acercó y me dijo, me has salvado la vida, porque es la única persona que no me ha recomendado esta novela. Me tratan de idiota en mi cuadrilla, mi familia, mi gente, porque digo que no me ha gustado, ¿no? Entonces, bueno, si encima tiene 800 páginas, pues menuda gracia, ¿no? Me la leí, me la leí. No me gustó, también por lo de la franja. No era que yo, ¿uno has leído esta novela? Pero claro, cuando te ves 30 ediciones, te entra una cosa que dice aquí, o falla la novela o fallo yo, y preferí pensar que fallaba la novela. Y si esto se va a lanzar por YouTube, pues nada, menuda ruina, me estoy buscando. No te preocupes, nosotros decimos más barbaridades. Sí, nosotros hemos soltado ya alguna perla y estás en tu pleno derecho, desde luego. Así que yo quería rescatar desde lo que hemos dicho antes de Becker y cogiendo lo que nos habías contado antes al principio de que en tu casa no había demasiados libros, no había apenas libros, el papel de la escuela que tiene dentro de acercarse a la lectura y de crear esa curiosidad por los libros. De qué manera al final eso es un doble rasero de esto me debería generar curiosidad, me debería hacer amigo de la lectura de los libros y cómo al final se le coge una especie de resentimiento a aquello que es presentado desde la obligatoriedad de la escuela. Entonces, aparte de reapropiarse esos clásicos, el momento en el que te encuentras los libros es algo muy interesante. Entonces, el cómo se debería adaptar el libro que te encuentras al momento en el que estás, porque el libro te lo puedes encontrar o elegirlo, pero cómo, o sea, dentro de la escuela, ¿cómo se podría invitar a esa curiosidad? Yo creo que hay una etapa fundamental para lo que estamos hablando y es la segunda enseñanza. Es fundamental. Fundamental es decisivo. Ahí es donde hay que incidir, ¿no? Ahí es donde, de alguna manera, yo no sé, ¿no?, cómo funciona la legislación, pero de alguna manera el profesorado de secundaria tendría que romper normas, ¿no? Tendría que salirse de esa obligatoriedad, si es que se puede, que no lo sé, ¿no? Pero en la medida que sí que se tenga una cierta libertad, ¿no?, para escoger lecturas que no sean las obligatorias, la segunda enseñanza es fundamental. Si en la segunda enseñanza la gente va a seguir los estudios de grado superior y no llegan con unas buenas lecturas, hablo ya sobre todo en los grados de literatura, de lengua y literatura, es fatal, ¿no?, para los estudios superiores, ¿no? También para la gente que no va a seguir estudios superiores y que va a abordar cualquier aspecto del mundo del trabajo. La lectura es fundamental, ¿no? Por lo tanto, en esa enseñanza secundaria, en esos 14, 15, 16 años, es fundamental el romper las normas. Como tú dices, es verdad, hay una especie de resistencia a la lectura obligatoria, ¿no? Pues en la medida en que se pueda romper esa obligatoriedad y plantear otro tipo de libros, otro tipo de lecturas, mejor que mejor, ¿no? Pero insisto, yo creo que la secundaria es fundamental. La gente tiene que salir, digamos, yo no digo que todo el mundo, porque es imposible, ¿no?, pero que salga bastante gente amando la literatura, ¿no?, y que sea capaz de mantener este amor a la literatura, bien sea cuando haga una titulación superior o bien cuando se va al mundo del trabajo, ¿no?, que sean buenos lectores, que sean buenas lectoras. Para mí, de hecho, esa es la importancia, el valor que tenían los clubs de lectura cuando yo empecé a conocerlos, ¿no? Esa gracia que tenía juntarte el interclasismo más brutal, ¿no?, y más maravilloso, ¿no? Gente de todo tipo y condición, de todas las clases sociales, de todas las formaciones culturales, de todos se juntaban ahí, ¿no? Todos se juntaban ahí.
también hay una cosa que me ha hecho gracia de los clubs de lectura, lo digo antes de que se me olvide, y es que cada vez me encuentro con clubs de lectura que en vez de leer lo que quieren es escribir, que eso es otra historia. Hoy todo Dios quiere escribir, yo no me lo explico, todo Dios quiere escribir, todo Dios, ¿no? Dices, bueno, pues tampoco es tan importante, yo puedo dejar de escribir y a mucha gente me lo agradecería, pero no podría nunca dejar de leer, ¿no? Por lo tanto, pues sí es mucho más importante leer que escribir. Escribir es un pasaje de tu vida donde dices, pues mira, lo que he ido aprendiendo, pues lo voy a intentar yo, ¿no? Pero me sorprende mucho eso, ¿no? La cantidad de gente que quiere empezar no por la lectura, sino por la escritura. Y hay gente, ahora con las posibilidades que te da Amazon y otras plataformas y las autoediciones, pues hay gente que se pone a escribir y publica sin haber leído un libro en su vida, ¿no? Ahora sí que levantó la mano, de verdad. Para hacer un comentario de lo que estabais diciendo, que creo que el problema no es las lecturas obligatorias. El problema es que la enseñanza secundaria que decías tú lleva una tercera sigla que es obligatoria. Eso, enseñanza secundaria obligatoria. Y que el problema muchas veces, entiendo que tenga que ser, o sea, que todos los alumnos, todos los jóvenes tengan derecho a estar en la escuela, pero al ponerle la obligatoriedad como esto genera un cierto rechazo en parte de la juventud. Y creo que la lectura, no solamente en la secundaria, sino que antes, en la enseñanza primaria, sobre todo, que creo que se tiran demasiado tiempo los chavales en las clases de lengua y literatura analizando frases y demasiado poco tiempo leyendo. Y creo que la lectura debería empezar incluso antes que la secundaria para atraerles, hay libros de literatura infantil y juvenil que podrían animarles a la lectura, y yo creo que en los planes de estudio de lengua y literatura se peca demasiado en la parte más técnica de la filología, de la gramática, y se obvia lo que debía ser el núcleo, que es el divertimento y la pasión por la lectura, ¿no? Y no tiene pinta de que vaya a cambiar, desgraciadamente, pero bueno. Pues si os parece, abrimos ya a la gente. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta, sí. Pero también aprovecho y ya digo que quien quiera a partir de ahora ya levantar la mano y guardar turno de palabra. Yo tenía una pregunta porque hace poco, de hecho, me pasó y creo que lo comento. Bueno, es una pregunta como en dos momentos porque en estos libros, porque como decías, en tu infancia pues no había muchos libros en tu casa y te llegaban los libros, pues los que te llegaban, te leías lo que había, pues una vez que ya empiezas a leer, encontrar libros en mi caso, en casa de mis abuelos, libros que tienen las hojas rotas, pero que siguen ahí y que luego no puedes encontrar. Por ejemplo, a mí me pasó hace un par de años con, no es un poquito más gordo, a lo mejor no te gusta, Tiempo de silencio, no me acuerdo ahora mismo. Tiempo de silencio tampoco es Guerra y Paz. Tiempo de silencio tiene pues, sí, 200 150 o así, ¿no? Pero igualmente prácticamente se me cayó en las manos, pero sus hojas sí se me cayeron de las manos, con rayajos, con todo, y eso lo narras a veces en el libro, de este libro que no me acuerdo ahora mismo en cuál de todos, este libro que me he encontrado, y lo apuntas. Era un libro amarillo, ahí no me acuerdo ahora justamente. Sí, era dos cosas. Con respecto a lo que decías, antes lo has comentado también, libros que están totalmente desencuadernados, ¿no? Hay un libro que es el ejemplo más claro, que es el libro de Patricia Highsmith, ¿no? Que lo he comentado, lo he escrito y lo he comentado muchas veces, ¿no? Este libro se titula Aguas Profundas y lo descubrimos mi amigo Vicente Adrià y yo, que comprábamos los jueves en el mercadillo de Liria muchos libros, y uno de ellos era Aguas Profundas, ¿no? Estoy hablando pues del año 64, 65, 63, no lo sé, ¿no? Y este libro lo compramos en aquel mercadillo porque había en la portada una mujer guapísima en aguas submarinas, ¿no? Y aquello era una maravilla, ¿no? Y nos importaba un pito
quién era la autora y quién nada. Era Melinda en las aguas submarinas, no sé cuántos y no sé más, ¿no? Y allá que nos llevamos el libro a casa. Me lo quedé yo luego, no sé por qué, y ese libro está roto como en 5 bloques. Luego sacó la edición Anagrama, sacó la edición Bruguera en otra diferente a la que yo tengo, que es la primera, y con otro título, que es Mar de Fondo. Pero el Aguas Profundas es el que yo compré y el que mantengo y el que está en cuatro bloques, ¿no? Y sigue estando, ¿no? Si hubiera pensado, pues una sesión como esta, todas estas extravagancias, lo podría haber preparado y ahora os podría enseñar los 4 o 5 bloques de Aguas Profundas, ¿no? Las novelas del oeste sí que las tengo aquí al lado, pero las otras las tengo ahí arriba y como esta casa, la gente que la conocéis es tan inmensa, pues ir de un sitio a otro casi tienes que coger el bus, ¿no? Entonces, esto con respecto a la... Bueno, cuando luego descubrimos que la autora de Aguas Profundas era Patricia Highsmith, alucinas, ¿no? Y bueno, me importaba Patricia Highsmith, lo que me importaba era Melinda, ¿no? La que estaba en la portada de Aguas Profundas, ¿no? Y que su marido mataba a aquello, era una muy bailadora ella, se liaba con muchos chicos y muchos hombres allí y el marido lo tenía bien claro. El marido coge a un amante de su mujer y le dice, así como quien no quiere la cosa, yo a quien no me gusta no le pego una bofetada, no sé qué, simplemente lo mato. Ya que él sale escapado corriendo, pero vamos, ni Melinda ni nada, no vuelve a ver a Melinda en toda su vida y se sabe más de él en su novela, ¿no? Entonces estas cosas son las que nos gustan de la novela, ¿no? Y luego hablabas de ese libro amarillo que yo no encontraba, ¿no? Y es verdad, ¿no? Le tengo una devoción tremenda. Entra dentro de los libros olvidadísimos, desaparecidos, yo diría que inexistentes, ¿no? ¿Quién se acuerda de esa antología de poesía cubana que recopiló Juan Agustín Goytisolo, ¿no? ¿Quién se acuerda? Pues no es que se acuerde, es que esa antología, pues casi nadie sabe que existió, ¿no? Es la segunda época de la Revolución, ¿no? De hecho, hay algunos poetas que se mantienen leales, digamos, ¿no? A los postulados revolucionarios y otros que no. Ahí está, por ejemplo, Padilla, que es el que se destapa el caso Padilla, ¿no? Contra él, ¿no? Está en esa antología y su mujer también, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero a ese libro le tengo un cariño especial, ¿no? Un cariño especial porque es un libro que yo leí con mucha atención, me gustaba muchísimo y es un libro de esos que desaparece de repente y no sabes dónde está, ¿no? Y que luego, pues de golpe lo encuentras, no recuerdo ahora cómo lo encontré, pero lo encontré y me gustó mucho porque es uno de los libros que yo tenía en mente que tenía que sacar en algo personal, ¿no? Y hubiera sido, me imagino que sigue siendo muy difícil en encontrarlo, ¿no? Y me gustó mucho, debe estar por aquí cerca también ese libro, es un libro de tapas amarillas, muy gastadas ya, ¿no? Muy gastadas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que tenía que estar ahí, ¿no? Y luego, por si alguien no me lo pregunta o no cae en el detalle, yo creo que lo más importante para determinadas generaciones como la mía, e incluso las más jóvenes que las mías, jugó un papel fundamental el Círculo de Lectores y por eso dedico el libro al Círculo de Lectores y a mis 2 editores de toda la vida, Miguel Riera y Elisa Nuria Cabot, con quienes estoy desde mi primera novela en el año 84 y que son mi familia más que mis editores, ¿no? Y luego el libro está dedicado a la colección Reno y al Círculo de Lectores. Lo de la colección Reno es una gratitud precisa, ¿no? Pero la gente que conocéis los libros Reno de la época, menudas narices, bueno, narices no, yo las tengo bastante grandes, ¿no? Sino menuda vista tenías que tener para leer los libros de la colección Reno, menuda vista, y eso sí que se rompían. Me he pasado con Los Enanos de Concha Alós, la primera edición que manejé, así también. Abres el libro y si quieres leerlo así bien, las 2 páginas, lo tienes que romper. Ahí no hay espacio en blanco en las juntas ni para nada. Entonces, la colección Reno de Plaza y Janés es fundamental para mi generación y el Círculo de Lectores más todavía. De hecho,
Hay un libro de Raquel Jimeno espléndido, con un espléndido prólogo de Ignacio Echevarría, que se titula así, Círculo de Lectores, ¿no? Y que recomiendo vivamente desde aquí, ¿no? Creo que es una historia a agradecer, ¿no? La del Círculo. Luego lo compro a Planeta para hacerla desaparecer y la hace desaparecer, ¿no? Pero eran admirables las ediciones del Círculo, ya no por los títulos y autores y autoras, sino por la propia edición, ¿no? Eso sí que no se rompe, eso sí que no se rompe. Bueno, creo que había pedido Charo la palabra. ¿Sí? Charo. Sí, me quito el micro. Bueno, yo soy una de las lectoras de Alfons que subió algo a redes, una microreseña, la quiero leer aquí. Pienso que este libro, de algo personal, no se parece a ningún otro. Es el mapa de una vida rebelde, vivida a golpe de lecturas rebeldes. Una guía de escrituras extraordinarias rescatadas del olvido. Algo personal que la voz de Alfons Cervera convierte en algo político. Entonces quería abundar un poco en esta rebeldía que yo creo que hay latente en la lectura de este libro, como en todos tus libros, ¿no? Pero aquí está traída, bueno, hay rebeldía ya en la propia elección de los libros, es una señal de rebeldía porque te estás rebelando contra el mercado y contra lo que nos han señalado siempre que es lo bueno que hay que leer. Y también una rebeldía porque sacas, no sé, a mí como escritora y sabiendo lo difícil que es todavía para las mujeres que se nos lea y destacar un poco por encima de la literatura masculina, hay también una sensación al leerlo de justicia poética, ¿no? De que traigas a la superficie a autoras que yo, por ejemplo, no conocía. Me estoy haciendo ya mi pequeña biblioteca cerveriana también. Ya tengo a Concha Alós, ya estoy entrando, me ha encantado también Lloro por King Kong, de Sorozábal. Varios, ya tengo una colección y iré buscando los demás. Y bueno, quería resaltar también la voz tan cercana con que lo cuentas, ¿no? No sé, tu voz literaria creo que suele ser más dura, por lo que yo he leído de ti, pero en este libro eso se dulcifica y lo recibes casi como si un amigo te lo estuviera contando. Y aparte es muy literario también, no es un simple ensayo al uso, sino que tú ahí proyectas tu voz literaria y bueno, por eso me encanta. Es más que una pregunta, quería hacer este comentario. Sobre todo lo de la rebeldía me interesa. Y varias cosas, ¿no? Insisto en que como hay gente que no habéis abierto la pantalla, la cámara, abrir la cámara y así nos vemos las caras, toda la gente, si queréis, claro. Varias cosas, ¿no? Con respecto a lo de la rebeldía, hay algo que es también un síntoma y es ir en contra de alguna manera del canon, ¿no? Establecido, y es que aunque no haya ni por asomo el 25% de mujeres en este libro, pero yo soy el primer sorprendido de que haya 17 mujeres escritoras en este libro, ¿no? Y yo mismo me pregunto, ¿por qué leía a estas mujeres, no? Porque, claro, Mercedes Soriano ya forma parte de una generación muy posterior, ¿no? Estamos hablando de los años 80 o 90, ¿no? Pero, claro, Concha Alós es de los 50-60, Dolores Medio de los 50-60, Carmen Kurz de los 50-60, Carmen Miaja de la misma época. Entonces, claro, pues no lo sé, yo me imagino que porque me daba igual leer unas cosas que otras, yo leía lo que me valía, lo que me salía al paso, y si eran mujeres, mujeres, y si eran hombres, hombres, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una cosa importante de este libro también es raramente el encontrarte tantas mujeres, en este caso digo tantas con todo el relativismo que queráis, ¿no? Pero son 17, que yo creo que es bastante, pero sobre todo por el contexto que yo os comentaba, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, ¿no? Con respecto a lo que decías de la cercanía. Yo digo en algún punto del libro, no sé si en la introducción o en algunos de los capítulos que dedico a los libros, que
que no somos lo que leemos, como alguna gente dice, ¿no? Porque me horroriza pensar la pobre gente que diga soy lo que leo y esté leyendo determinados libros que no quiero nombrar, ¿no? Podría decir el de la franja de aún no has leído este libro, pero bueno, no lo voy a hacer para no ser más cruel de lo que ya lo he sido, ¿no? Pero me horroriza pensar en esta pobre gente, como diría Dostoyevsky, ¿no? Soy lo que estoy leyendo, joder, soy lo que estoy leyendo, pero tú sabes lo que estás leyendo. De aquí a cortarte las venas hay un paso cuando te enteres de verdad de lo que estás leyendo. Prefiero decir, somos lo que leímos, somos lo que leímos. Y en mi caso, añado, somos lo que leímos o somos lo que leíamos cuando no sabíamos quién era Dostoyevsky, ni Virginia Woolf, ni Faulkner, ni Stendhal. Ese soy yo. Yo leía esos libros cuando no sabía quiénes eran los grandes escritores y las grandes escritoras. Y estas son mis referencias, ¿no? Somos lo que leímos, lo que nos fue formando, no solamente como lectores, sino también como personas, para hacernos mejor o para hacernos peor, como dice en Belén Gopey, en un prólogo excelente de una novela que acabo de leer, donde ella dice eso, de que los libros nos hacen mejores con respecto a qué, con respecto a quién. Entonces, pero en cualquier caso, nos hacen mejores o peores, nos cambian, ¿no? Nos cambian muchas veces la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues a la hora de escoger determinados libros, ¿no? Lo que te ha movido es eso, ¿no? Ver en un momento determinado quién eras tú cuando leías esos libros, ¿no? Lo digo en el libro también, ¿no? Me interesa, más que reseñar estos libros, quién era el Alfons Cervera cuando leía esos textos, ¿no? Eso es lo que más me interesa del libro. ¿Quién era yo? Por eso, en alguna entrevista ya lo he dicho, ¿no? Este libro es como el cuarto libro de mi familia, ¿no? El cuarto libro del álbum familiar. Esas vidas está dedicado a mi madre, Otro mundo a mi padre, Claudio Mira a mi hermano y algo personal. A ti mismo. Que ha picado alguna vez una abeja muerta, es mi autobiografía, ¿no? Solo que basada en los libros, ¿no? Y lo puedo considerar como el cuarto libro del álbum de familia, ¿no? No sé si Celia quiere apuntar algo, alguna pregunta. Yo no tengo nada más que decir, yo estoy encantada. Sí, porque bueno, son las 8 y aquí en la librería ya estamos mientras os lo vas pensando, os enseño una cosa. Perfecto. Ya, a mí me gustó mucho, bueno, no sé si hay alguien aquí que no lo haya leído. Mientras Alfonso va por el libro, yo relleno estos minutos musicales, como solemos decir aquí, que es no tanto la confesión, porque no es eso, la confesión consciente de Alfonso sobre su persona sino ver cómo él ha visto quién era en esa persona cuando leyó esta novelita del western en aquel momento y cómo le llegó. Eso a mí me pareció muchísimo más interesante que la autobiografía lineal que podría hacer alguien a un estilo ya con todo mascadito. Y eso a mí me ha parecido muy interesante. Bueno. Pues, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo pongo? Para que se me vea. A ver, uno delante de la cámara, el libro, así. Silver Kane. Madre. Y alguna de esas debí leer también. Claro. No saber cuál. Silver Kane. Silver Kane es el A ver. Francisco González Ledesma, uno de los mejores escritores de literatura española contemporánea, ¿no? Fijaros qué joya, mirad. Más arriba. Ahí. Sí, ahí. Esta no es una novela como grande, esta es una novelita. Es una novelita de serie oeste, mini libros, más la mitad que estos. La mitad. Sí. George H. White. George H. White era Pascual Enguídanos, vivía vecino mío en Lliria. Si entráis en internet veréis George H. White, el mejor escritor de ciencia ficción
que hay en el mundo, ¿no? Con un club de fans tremendo, ¿no? George H. White se llamaba Pascual Enguídanos y vivía al lado de mi casa, en Liria, ya tiene una calle dedicada, ¿no? Pero claro, bueno, nada menos aquí tenéis... Muerte y amor en Utah. Bueno, pues nada menos, si veis el título, el nombre del autor... Edward Goodman. Pues Edward Goodman era nada menos que Eduardo de Guzmán, escritor anarquista, autor de Hildegard y de varios tratados sobre el anarquismo. A Antonio le sonará bastante esto. Y escribía de lo que vivía, que era de las novelas del oeste, del FBI, con el nombre de Edward Goodman, también de Eddie Torney, porque todos tenían varios seudónimos, ¿no? Claro, con un rollo de marketing clarísimo, ¿no? ¿Quién iba a vender novelas de ciencia ficción llamándose Pascual Enguídanos? ¿No? O novelas del oeste llamándose Eduardo de Guzmán, ¿no? Entonces, claro, lo de Francisco González Ledesma, porque luego se hizo famoso como escritor de novela negra y de cualquier otro tipo. Era, como he dicho, uno de los grandes escritores de la literatura española contemporánea. Pero, claro, si hubiera puesto Francisco González Ledesma con las novelas del oeste, no hubiera vendido ni una, ¿no? Lo he dicho y lo he contado muchas veces con mucha emoción, ¿no? Y es que... vuelvo enseguida con Carla. ¿Se ha dejado? Sí, una de las anécdotas más bonitas, Jorge. más bonitas fue con Silver Kane, precisamente, ¿no? Lo he contado muchas veces y algunos ya estaréis cansados de oírmelas, ¿no? Pero yo presentaba en Barcelona una novela de un escritor argentino que acababa de ganar un premio, no era conocido, luego ha sido un poco más conocido, y cuando presenté el libro, ¿no? Era una novela policíaca, en la introducción me dediqué a subrayar mucho, a destacar el género policial como género y no como subgénero, ¿no? Bueno, este tipo de novelas las consideran ni subgénero ni nada, directamente infraliteratura. Y a los que les gusta lo de la novela esta de la franja de la uno has leído el libro, esto lo consideran una birria, ¿no? Entonces, claro, en aquella sesión empecé reivindicando la novela negra y dije, a mí siempre me gustó mucho Francisco González Ledesma, pero me gustó muchísimo más cuando supe que era Silver Kane. Y cuando se acabó la presentación me sucedió una de las cosas más maravillosas que me han sucedido en la vida desde el punto de vista de quien escribe, ¿no? Y es que se me acercó un señor ya mayor y me dijo, gracias, Alfons, por lo que has dicho, soy Silver Kane. Entonces, claro, que te pasen cosas así, yo lo estoy contando ahora y me entra así, ¿no? ¿Por qué? Porque que te pasen cosas así, dices, vale la pena, ¿no? Haberte dedicado a escribir por conocer a Silver Kane o a Pascual Enguídanos o a otro gran escritor que lo conocía muy de mayor, Alf Regaldie, ¿no? Su familia, él, están aquí todas en Valencia, Consuelo, su hija, murió hace muy poco y nos juntaba una gran amistad. Pues conocer a esta gente para mí fue más importante que conocer a Follner o a cualquiera de estos importantes, ¿no? Me acuerdo, lo digo en el libro, cómo coincidí en Valencia, una profesora muy amiga, murió desgraciadamente, Sonia Matalía, cuando como cierre de un curso de doctorado nos invitó a 5 escritores y escritoras a dar una charla sobre la escritura nuestra, no en plan doctorandos, sino en plan de lo que llamamos cocina del escritor, ¿no? Eso que te preguntan, fumas cuando escribes, te drogas cuando escribes, te emborrachas cuando escribes, ¿no? Pues, bueno, entonces había un escritor, este sí que no voy a decir el nombre porque es muy cruel, había un escritor argentino, esto sí que lo diré, y era el día anterior al mío, ¿no? Y dije, voy a escucharlo porque es famoso, ¿no? Entonces, publican anagrama, entonces lo escuché y va y dice, lo oyeron estos oídos, y había 2 o 3 profesoras de la Universidad de Valencia embelesadas, levitaban con lo que estaba diciendo este hombre. Y de repente no daba crédito, porque yo estaba sentado, claro, allí en mi asiento, y oigo que dice, yo tenía claro mi destino de escritor, lo dijo, os lo juro,
mi destino de escritor, porque a mí, a los 9 años, mi mamita me llevaba a ver a Borges. Y dije, hostia, claro, no podía ser otra cosa más que escritor. Claro, si a los 9 años te lleva a su mamita a ver a Borges, ¿qué podía ser? Si no hubiera sido escritor, hubiera sido una estafa a su madre, a Borges y a todo el mundo que confiaba en que él iba a ser escritor. Claro, imaginaos que hubiera sido otra cosa. Pues su madre no se lo hubiera perdonado en la vida, le hubiera dicho, y para esto te llevaba yo a ver a Borges cuando tenía 9 años, ¿no? Entonces, claro, ahí me vino muy bien, ¿no? La venganza al día siguiente, ya en mi conferencia, empecé para los mismos estudiantes de doctorado, creo que no estaban las profesoras que le evitaban, entonces me vino muy bien, empecé diciendo, mira, ayer este escritor empezó diciendo que a los 9 años él ya tenía claro que iba a ser escritor porque su mamá lo llevaba a ver a Borges. Claro, yo lo que tenía claro a los 9 años es que iba a ser hornero. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía 9 años, mi padre, a mi hermano Claudio y a mí, nos despertaba todas las puñeteras noches de nuestros 9 años, yo 9 y mi hermano 11, a las 12 de la noche para trabajar con él en el horno de pan, para hacer pan. Claro, si hubiera hecho caso al mismo destino del escritor, yo hubiera tenido que ser hornero, que por otra parte me flipaba ser hornero, es lo que quería, ser hornero, es lo que quería. Lo fui hasta los 30 años. Fui hornero al mismo tiempo que trabajaba en otros sitios. Fui hornero hasta casi los 30 años, ¿no? Sin embargo, cuando la pandemia intenté hacer pan y es lo único que no he conseguido que me saliera bien, ¿no? Los bizcochos, otras cosas sí que me salen de maravilla, pero el pan no conseguí, ¿no? Porque no hay ahora a lo mejor las maneras de entonces, ¿no? Pero yo quería ser hornero, ¿no? Lo que nos hubiésemos perdido. Bueno, el otro quería ser escritor y yo quería ser hornero, ¿no? Entonces, esto fue lo que a mí me hizo amar la literatura. Y lo he dicho muchas veces, estos libritos están en mi estantería principal. Sí. Silver Kane. Silver Kane. Alphonse, aquí está mi juventud perdida. Un abrazo. Silver Kane. Ni Forner, vamos. Sí, ni Forner. Ni Forner. Jorge. Esta que se titula Yo soy el verdugo, nada menos. Con cariño, Alphonse, te dedico esta novela del tiempo de las ilusiones. ¿Cómo vas a cambiar esto? Para nada, ¿no? Para nada. No puedes. Claro, pues esta es mi Biblia, ¿no? Y este soy yo cuando leía lo que leía sin saber quién era William Faulkner y los demás, ¿no? Y por lo que decía Charo, si algo quiero destacar en este libro es que es el libro de alguien que leía a trompicones, que leía sin guías de ninguna clase y que quienes lo llevaron al terreno de la lectura primero y al de la escritura después fueron gente como Al Regaldie, como George H. White, como Silver Kane, como Keith Luger y gente así, ¿no? Que escribía novelitas de estas que son infraliteratura y no las de las fajas que dicen que aún no has leído este libro. Jorge, habías pedido tú la palabra. Sí, la palabra de Jorge y ya vamos cerrando. ¿Se oye? Sí. Bueno, una síntesis. Ya que Alphonse mencionó a Onetti y aparece en el libro, bueno, voy a contar que cuando me llegó el libro, es de una amiga común que tenemos, Alphonse, de Nelly. Cuando me llega el libro, lo primero que hago es buscar la alusión a Onetti. Por supuesto que sabía que estaba ahí. Ya lo daba por hecho. Y también algo que no le comenté a Alphonse nunca, y eso ya hace unos años que nos conocemos, que así como una vez me llevé una alegría inmensa en una charla perdida en una calle de Liria con una chica que me mencionó a Cortázar pensando que yo era argentino, y yo le seguí la corriente, por supuesto. Yo soy uruguayo, le seguí la corriente para sacarle más, ¿no?
y estuvimos hablando hasta que se nos hizo la noche sobre Rayuela. Ese día me llevé una alegría inmensa. Imagínense cuando oí a Alfons mencionar a Onetti, ¿no? Digo que para mí es Onetti lo más grande, ¿no? Y bueno, y fue en aquel congreso, no sé si te acordás, Alfons, en 2013 por allá, con los alumnos de la Universidad Alemana, ¿te acordás? Que lo pasamos tan lindo aquella vez. Lo hicimos aquí en Gestalgar. En Gestalgar, sí, sí. Y bueno, y quería esa anécdota, ¿no? Digo que los puntos de encuentro, a pesar de los 12 o 13.000 kilómetros de literatura, ¿no? A pesar de la distancia, los puntos de encuentro que tenemos, ¿no? Luego, claro, cuando ya estuve aquí en España, ya empecé a encontrar más referencias. Pero de Onetti muy pocas, de Cortázar también. Son los grandes conocidos. Lo que quería comentar era sobre el tema de los inicios de la literatura, ¿no? Yo recuerdo en mi casa no era que se leía mucho, pero creo que más que nada por un tema también económico. En Uruguay los libros siempre fueron muy caros. Aposta, ¿no? Eso es aposta justamente para que la población no cultive el intelecto. Y la escasa biblioteca que había en casa, bueno, había que tener altura para alcanzarla, ¿no? Yo me leí Fausto de Goethe a los 13 años y me traumatizó para toda la vida. Luego leí Viven también, lo de la tragedia de los Andes. Imagínense, ¿no? Lo que venía trayendo en la cabeza a los 12, 13 años. Bueno, el tema es de que en mi segundo año de liceo tenía un profesor de historia, lo tuve en segundo y tercero de liceo. Era el profesor de historia y él tenía un método que para mí fue uno de los mejores y que me marcó. Era de que después de clases hacíamos un pequeño coloquio allí para ampliar. Él usaba la palabra ampliar. ¿Qué era esto? Hablar de Bueyes Perdidos, de lo que fuera, pero siempre derivaba en la literatura. Él tenía un bagaje inmenso, ¿no? Y siempre nos recomendaba cosas. Y nos enseñó métodos. Por ejemplo, abran un libro y cuando se mencionen otros libros o autores o pasajes que quieran saber y eso, anoten. Yo de eso tengo como método residual como 50 o 60 libretas llenas que nunca más voy a consultar porque digo, ya me pierdo en ellas. Pero bueno, es un método que sigo igual, ¿no? Ahora las estoy fechando, hace 10 años a la fecha les estoy poniendo fecha para más o menos saber, pero las primeras es un caos. Eso, ¿qué fue lo que logró? De que si bien mis lecturas hayan sido un caos, no ha sido nada académico ni reglado, pero sí que alimentaran la curiosidad y que, por supuesto, se ramificara y fuera buscando cosas de interés, de verdadero interés. Bueno, eso era un poquito lo que era mis inicios de la lectura y decir también de que, bueno, mi padre leía a Estefanía, Marcial Lafuente Estefanía, y mi mamá siempre estaba, digo, en lo que yo recuerdo, siempre con el libro de Las Mil y una Noche, y tenía un ingenio tan grande, claro, eso me di cuenta después, ¿no? Con los años, de que cómo lograba ella con su imaginación adaptar toda esa cantidad de cuentos eróticos para contárnoslo a los niños que éramos nosotros, ¿no? Ella todas las noches nos leía un cuentito de Las Mil y una Noche. Pero eran tan inocentes que eso ella se lo fabricaba en su imaginación, ¿no? Bueno, eso es todo. Sí, has dicho una palabra que aparece también en la introducción de mi libro, ¿no? Y es que algo personal, es un libro nada académico, ¿no? Nunca lo pretendí, no es mi territorio, ¿no? Entonces es un libro de un lector, ¿no? Una persona a la que le ha gustado mucho leer y no hay ninguna floritura, ¿no? Por eso, como decía Charo, por cierto, yo os recomiendo, ya que está ahí, El hijo zurdo y Lejana y Rosa, que acaba de aparecer. El hijo zurdo, su penúltima novela, y Lejana y Rosa, que acaba de aparecer ahora, ¿no? Entonces, bueno, lo digo en la introducción, es un libro nada académico, ¿no? Es un libro de una conversación, como ella decía, con quien lo está leyendo, ¿no?
Mi territorio, como digo, no es el académico, cada uno tiene su papel que jugar, ¿no? Y el mío es el de escribir, y en este texto concreto, en el de algo personal, el de conversar con la gente sobre libros que a mí me han gustado y sobre todo sobre libros que a mí me han ayudado a amar la literatura casi por encima de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta conversación sí que se nota en el libro. De hecho, yo creo que los elogios que más se han dado sobre algo personal es precisamente esta cualidad, en el caso de que lo sea, ¿no? Que la nula pretensión académica y lo que sí que tiene de conversación normal, digamos, ¿no? Y horizontal con la gente que lo está leyendo. Da un poco igual que hayas leído el libro o no, que conozcas a ese autor o no. También lo digo en la introducción, ¿no? Este libro se puede leer como un libro de ficción. Claro, porque si la gente que lo habéis leído, si os acordáis, en un momento determinado, digo, me gustaría saber cuánta gente que ha leído el libro se ha levantado y cuántas veces a la Wikipedia a ver si esto autor es verdad o me lo he inventado, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría no existen. Por lo tanto, ¿se puede leer este libro como un libro de ficción, como un libro de autores inventados? Pues sí, porque la mayoría de ellos nos suenan a eso, a inventados. Y también muchos de los libros que aparecen, ¿no? Por lo tanto, es un libro, digamos, escrito en esa horizontalidad o desde esa horizontalidad que desde el principio yo he querido mantener con quien lo lea, ¿no? No hay ninguna otra pretensión, por eso es un libro que se puede leer perfectamente por parte de quien sea, incluso de gente que no ha ido nunca a la escuela, como pasa con mucha gente amiga mía, y el libro se lee y se lee perfectamente, sobre todo porque te da igual, de la misma manera que a mí me daba igual quién era Patricia Highsmith cuando leí la historia de Melinda. Y ya está, pues entonces ahora a mucha gente le tiene que importar quién es uno ni otra, ¿no? Leen si lo que se les está ofreciendo es esa lectura horizontal por parte de quien lo ha escrito, ¿no? Y luego, pues aunque no hayáis hablado, y un poco para ir cerrando, como decía Juan, pues es el subtítulo. ¿Te ha picado alguna vez una abeja muerta, no? Siempre la pregunta, ¿y por qué ese subtítulo, no? El subtítulo lo tuve también claro desde el principio, ¿no? Y yo tengo siempre claro los títulos desde el principio, ¿no? Porque si no, no soy incapaz de empezar a escribir, ¿no? Incapaz. Entonces, bueno, pues de hecho ahora es una primicia que os doy. Estoy empezando una nueva novela que se titula El boxeador, que no tengo muy claro por qué se titula El boxeador, pero tiene que salir un boxeador por narices, porque si no, una novela que se titula El boxeador y no sale un boxeador, pues a ver qué pasa. Raro. Intentaré que salga un boxeador, ¿no? Pero estoy en los principios, ¿no? Entonces tuve claro lo de las abejas, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro también lo cuento en la introducción. Durante un año estuve escribiendo en la revista Quimera de literatura, en los números mensuales, un artículo, y en muchos de ellos, no conscientemente de que lo hacía por eso, ¿no? Ya aparecían muchos escritores desaparecidos o olvidados. Me acuerdo de uno especialmente, que era Antonio Rabinat, que aparece también en mi libro, ¿no? Muy interesante, totalmente olvidado, ¿no? Él acabó vendiendo sus libros en el mercado de San Antonio de Barcelona, que luego heredó su hijo, con quien estuve en una visita a Barcelona y al mercado de San Antonio. Entonces, bueno, esa frase, al menos en la versión doblada, es una película basada en una novela de Hemingway, que es Tener y no tener, ¿no? El título de la película también es ese, y en el guión colabora William Faulkner también, ¿no? Entonces, en Tener y no tener, que como digo, lo digo también ahí, ¿no? Colaboraba Faulkner con la desgana que fuera, aunque él a veces tenía interés por dinero, sobre todo, en colaborar con el mundo del cine, cosa que no le pasaba a Raymond Chandler. Entonces, la frase
es la frase que durante toda la película, Tener y no tener, se pasa ese gran actor que era Walter Brennan, y a cualquiera que se encontraba por la calle o por los barcos o por donde fuera, le preguntaba, ¿te ha picado alguna vez una abeja muerta? Yo no me acuerdo ahora si al final le da una solución o no, no me acuerdo, pero me venía muy al pelo, muy al hilo. Ella le responde bien, bueno, bien. Pero yo tenía claro que el subtítulo tenía que ser eso. Incluso pensé en algún momento en que fuera el título principal y no el subtítulo, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso. Mi libro son esas abejas muertas que tan felizmente me han picado durante toda mi vida. Y no te has dado cuenta. De muy joven hasta ahora mismo, ¿no? Entonces, sentir, ¿no? Sentir en mis carnes de lector ya adolescente, precoz, ¿no? Aquellas primeras picaduras de Silver Kane, de George H. White, de Albert Gaudie, de Kate Luger, pues sentir aquellas picaduras primeras ya me hacía muy feliz, ¿no? Luego seguir sintiendo las picaduras de toda esa gente que aparece en algo personal me ha seguido haciendo tremendamente feliz, ¿no? Por lo tanto, ese subtítulo era obligatorio. Aparte de despertar curiosidad, era obligatorio que lo pusiera, ¿no? Porque es el agradecimiento que les tengo a las picaduras de todas esas abejas muertas. La mayoría de ellos muertos, pero muchos de ellos aún viven, ¿no? Y no saben ni siquiera que están en este libro, ¿no? Porque tampoco le he escrito a nadie diciendo algo de picar de vuelta, algo de picadura de vuelta tiene el libro. Algo de aguijón. Sí, yo creo que sí. Y yo esperaba también, volviendo al principio del coloquio, esperaba también que esa picadura la fueran recibiendo también, que es la picadura de la curiosidad que decíamos al principio de este coloquio, ¿no? Que despierte, ¿no? Que estas abejas zombies, como yo las llamo, les pique, ¿no? No es nada inútil el colofón del libro, ¿no? No es nada inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque el mirar este libro, ¿no? La antología de Spoon River de Lee Masters, ¿no? Todo el libro son epitafios poéticos, ¿no? A muertos. Todos son epitafios poéticos. Entonces, también tenía claro que el libro tenía que acabar o empezar con una cita de Lee Masters. Y luego sí que me gustaría leeros la cita que inicia el libro, que no podía ser otra, ¿no? Y más, digamos, más justa imposible, ¿no? Dice, una vez llegados a un momento de la vida, ya todos, más o menos, leemos las mismas cosas. Lo que decíamos, La Faja, ¿has leído ya esta novela? Las mismas cosas. Y sigue, aunque el primer punto de partida nunca acaba de perder su influjo. Es decir, mis novelitas del oeste. ¿Quién escribió esta maravilla? ¿Quién le escribió esta maravilla? José Saramago. Y otra cita importantísima que leo entera. Cabe entender la lectura como una conquista irreversible. Fijaos qué frase tan hermosa. Incruenta, a la que no acompaña ni explotación ni esclavitud alguna, como territorio libre, frontera de un horizonte que no acaba, hogar nómada, patria sin patriotismos, grata intemperie, espejo mágico donde la madrastra reconoce sin odio el añorado rostro de Blancanieves. Esto lo escribe Constantino Bértolo en un libro importante, para mí al menos, que es La Cena de los Notables, ¿no? Mejores citas de inicio, la de Saramago y Bértolo, y de cierre de Lee Masters, yo creo que mejor inicio y mejor cierre. Esos... A mí, mejor imposible, ¿no? Bueno, pues
mejor cierre incluso para esta charla yo creo que no podemos encontrar. No sé si Celia quiere añadir algo. Tampoco se puede añadir por voluntad propia algo más a lo que se acaba de decir con estas dos pedazos de citas. Y bueno, pues por lo menos desde mi persona, agradecer inmensamente a Alfonso y a todos los que a todas las que habéis acudido, estar y hablar los que habéis hablado. Y Alfonso, recuerda que sí que esto estará grabado, lo subiremos mínimo a YouTube, que buscando Ministerio de Cultura Primado se podrá encontrar, y íntegro todo. Y nada, agradecer, leer, y si Pepe quiere cerrar ya. Nada, muchísimas gracias a todos. Podemos estar aquí hasta cenar todos juntos, hasta podemos irnos a tomar unas cañas. Que ya se puede. Sí. No, cada uno en su casa. Ah, vale. Pero bueno. Bueno, pues por mi parte agradeceros a Pepe, a Celia, a Juan, el que hayáis montado esto de esta tarde. Es la segunda presentación que hemos hecho del libro. Yo, como he dicho al principio, no soy nada amigo de estas cosas, como he dicho, ni tengo Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni nada de eso, ¿no? Pero ahora está muy bien poder echar mano de este tipo de sistemas, ¿no? De este libro es la segunda vez que hablamos. La primera vez fue para mi gente de aquí, de la Serranía, lo montó gente del Villar del Arzobispo, José Luis y Domingo, en la que intervino más gente de la comarca. Esta es la segunda que hemos hecho en la librería Primado en virtual, y esperemos que cuando recuperemos la parte de normalidad que hay que recuperar, porque otra hay que dejarla atrás y en el olvido más absoluto, cuando recuperemos la parte de normalidad que vale la pena recuperar, podamos encontrarnos directamente ya en la librería, ¿no? Poder hacer esa presentación que siempre nos gusta tanto en la librería Primado, y bueno, pues y seguir haciendo presentaciones como esta allá donde se nos ocurra, ¿no? Ya me va apeteciendo ya, bueno, salir de este encierro donde llevo año y medio aquí metido con mi hermano Ángel Stalgar, y ya estamos programando alguna cosa presencial. En Madrid lo haremos el 2 de junio, y mejor debut imposible, el ojo del huracán. Si sobrevivo ahí, que ancha es Castilla, ¿no? Y harán la presentación dos grandes amigas, y bueno, en el caso de que se confirme que sí, porque estamos buscando un jardín en Madrid, ¿no? ¿Dónde meteros? Dos grandes escritoras, Natalia Carrero y Noelia Danez, y bueno, si es posible encontrar ese jardín, lo organiza la librería Sin Tarima, que es mi librería de Madrid, y con Antonio y la librería Suburbia de Málaga también estamos preparando algo, ¿no? Antes del verano será semipresencial, pero si es en el aire libre, pues nos defenderemos mejor. O sea que ya me voy a empezar a atrever a asomar la cabeza, y si es con la compañía de estas abejas zombies, pues mejor que mejor, y seguro que en algunas de estas presentaciones nos encontraremos en vivo y en directo. Agradeceros a la librería Primado, como digo, a Celia y a Juan, pues el haber montado esto, a las 16 o 17 personas que habéis estado ahí en esta charla, algunos de ellos desde muy lejos, ¿no? Y bueno, que seguiremos encontrándonos. Así que muchas gracias de verdad. Y que cada uno saca su copita y brinda. Y eso sí, las presentaciones se hacen para vender libros. Quien oiga este coloquio por YouTube o por Instagram o por Twitter o por lo que sea, incluso el escritor de La Mamita y el escritor de la Franja y el escritor de muchísimos poetas españoles, pues si les anima que lo lean, estaré encantado hasta de dedicarles el libro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Salud.
Jorge, me tienes que dar tu teléfono o tu Sí, correo. te lo paso te paso al correo tuyo, Alfonso. Venga, perfecto. Gracias a Chao. todos. Adiós. Raúl, Adiós. está ahí incorporado, el alcalde de mi pueblo, nada menos. Aquí, qué autoridad. Ahí lo tenemos, aquí a la derecha, Raúl. Sí, aquí ya lo vi, sí. Gracias a todos, de verdad. Chao, gracias. Chao. Adiós. A vosotros, adiós. Bueno, la grabación.